Uno de los escenarios más importantes, sobre todo porque, como les comento, cuando tienen sospecha de un paciente que tiene glaucoma, quizá lo principal es darle seguimiento. Si tú tienes dudas de si tiene o no tiene, lo prudente son dos cosas. No tienes un glaucomatólogo a la mano, bueno, ok. Puedes hacer estudios o no le puedes hacer estudios. ¿Por qué? Porque empezar a darle tratamiento es muy aventurado. A un paciente que ya le empieza a dar tratamiento es como decirle, pues sí tiene glaucoma. O le voy a dar el tratamiento a ver si no se le desarrolla. Eso no existe. De alguna forma, bueno, mucho, ese es el problema, ¿no? Por eso es importante la progresión. La progresión nos va a permitir, si ustedes, ahorita les voy a describir este paciente, poder evaluar con el tiempo si un paciente tiene y está progresando el glaucoma a pesar de los tratamientos. ¿Este tiene señalador? Sí. 2003, y empezaba aquí con ciertas evidencias. Mujer de 50 y tantos años, con papá glaucoma y abuelo con glaucoma. Pero mira cómo empieza estos clústeres, estas áreas. Aquí empezamos a verlo. Y ve cómo empieza a cambiar el volumen y el tamaño de la lesión o la depresión. ¿Sí lo ven aquí? Esto se va haciendo más grande y te lo está midiendo el aparato y aquí vemos cómo el volumen de afección es mayor y el tamaño es mayor. Es decir, el tamaño puede ser el mismo, pero el volumen, el grado de lesión o afectación es mayor. Hasta que aparece esto, mira. Aparece un defecto de capa de fibras nerviosas. Vea cómo se extiende. Cómo se extiende. ¿Sí? Y aquí es 2010. Se opera y ve cómo empieza, baja en cuanto se opera. ¿Qué se hizo? Una filtrante, una cirugía filtrante. Porque con tratamiento máximo no podíamos controlar la presión. Pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones. Y... ¡ay! Doctor, ¿el criterio de tratamiento máximo sigue siendo hasta 5 gotas? 5 Sí, son de hasta, tratamiento ¿no? máximo. Sigue siendo el mismo criterio. Ah. Porque el señalador no se ve. Bueno, va de nuevo. Estos se llaman clusters, son áreas de afectación que el aparato identifica. Este es un láser, entonces identifica las zonas lo verde son zonas de elevación y lo rojo zonas de depresión, ¿no? Aquí se ve también, 2004, deja de venir, en 2007 ya se ve un defecto de capa de fibras nerviosas. Doctor, los que están abajo también. Y aquí. Vea cómo aumenta el sombreado. Esta gráfica que ven aquí abajo me dice que hay un incremento en el volumen, en el daño de esa zona, y esto en el tamaño del área que se está afectando. ¿De acuerdo? Doctor, dijo que lo verde es depresión o elevación. Haz de cuenta que tú tienen una hoja. ¿Elevación? Sí. Una hojita suelta. Aquí está tu nervio óptico, aquí está el agujero óptico. Entonces imagínate que esto hace... Hay zonas que se van a hacer hacia adelante y zonas que se van a profundizar. Aquí se opera y ve cómo baja la inflamación de la capa de fibras nerviosas. Este es el otro ojo, se comporta más o menos igual. Aquí hay un defecto de capa de fibras nerviosas. Aquí vas viendo cómo esta zona roja va aumentando, pero se comporta en este paciente en forma, lo que yo te decía, menos agresivo.
¿no? Entonces, tú puedes ir evaluando el tratamiento del paciente. Dependiendo de qué tan agresiva es el glaucoma en ese individuo, pues tú vas a decidir cómo lo vas a tratar. Vean este campo visual, ¿no? Se ve bien. Sin embargo, aquí el análisis de Murphy's que tiene el HRT me dice que todas estas zonas están fuera de rango normal y estos dos están limítrofes. Y mis valores aquí se representan estadísticamente hablando fuera de rango normal. Y esto lo vemos aquí, vean esta excavación, es una excavación amplia, profunda, con un cierto grado de atrofia peripapilar. Le dan seguimiento en el tiempo, en un ojo, en el otro ojo. Aquí el análisis topográfico de cambio, así se llama, nos empieza a advertir que hay cambios importantes en ese sitio. Lo que yo les decía, ahora evaluar la lámina cribosa, de veras que es algo maravilloso, ¿no? Cada vez te adentras más, pero cada vez te complicas más la existencia. Pues sí, porque bueno, entonces ya no es la presión, ¿no? Ya no es que cambie el nervio óptico, ya no es la capa de fibras nerviosas, la segmentación del complejo de las células ganglionares, sino ahora nos vamos a la lámina cribosa, ¿no? Y te das cuenta que cuando, por ahí tengo una transparencia que presenté, los tipos de lámina cribosa que hay. Oh, bueno, una gran variedad anatómica, ¿no? Poderlas englobar en quiénes sí, en quiénes no, es verdaderamente un reto, y eso lo va a dar solamente el tiempo, ¿no? Esta es la función de seguimiento, vean estas excavaciones. La lámina cribosa apenas se nota aquí el espesor, pero ese siempre se va a ir adelgazando. Y llegamos a lo que te gusta, el OCT, ¿no? Tenía dudas también de la HRT. A ver, cuéntame. Digo, porque yo escuché en el servicio social que es mi aquí, que el HRT te daba menos información que el OCT anatómicamente. Cuando tú estableces, todo esto es tecnología, ¿no? Y entonces, por eso te la puse aquí, ¿no? Estructura. Aparece el HRT, pero el HRT, de alguna forma, los últimos 12, 15 años se estuvo manejando. El OCT tardó 10 años en venir a dar un escenario. Sí ya existía, pero hay algo que se llama interpolación. Mientras que el HRT es un láser que escanea desde la superficie de retina hasta atrás. Tengo videos, si hay oportunidades, enseño cómo trabaja cada uno de ellos. ¿Sí? Te da mucha información entonces para poder establecer los cambios en el nervio óptico y ciertos cambios, como ustedes ven ahí en la capa de fibras nerviosas. El OCT trabaja a través de ultrasonido y cuando empezó, tú hacías este estudio del nervio óptico y te daba este corte, estos cortes así como los ves. La información que había entre esto y esto lo manejaba el software. Asumía que estaba todo eso bien. Entonces, si había un defecto o algún problema aquí, no podía detectar. Ahora, el HRT también se mudó a lo que se llama Spectralis, que es lo mismo que el tritón, por ejemplo. Es la máxima expresión de lo que ustedes pueden manejar de OCT. Pero estos pacientes, que los vengo manejando desde entonces, mal haría yo en iniciar un nuevo estudio de base para darle seguimiento y olvidarme de lo demás. Toda esta información, tengo pacientes desde hace 10 años. Yo fui speaker de Heidelberg durante años. Todo, cualquier HRT que venía pasaba por mis manos, lo probamos, hacíamos estudios, le dábamos los bocetos y que se fuera. Mucho seguimiento, 7, 8, 10 años. ¿Cómo lo consigo?
por ejemplo, con un familiar tuyo. Ah, pero es que ahora me va a dar más información del OCT. Está bien, vamos a hacerlo. Si tú tienes la forma, yo tengo el HRT y tengo el OCT, bueno, pues ¿qué tengo que hacerlo? Yo sigo manejándolo así. Ahora puedo ser más juicioso si segmento, como ustedes lo van a ver, esas capas. Me puedo volver más exigente en el tratamiento que voy a hacer. Tengo más elementos para justificar una cirugía, un láser, etc. Pero hay que seguirlo usando. No sé si eso... No, sí, que ya. Por ejemplo, este reporte lo seté rápidamente, ¿no? Esta es la segmentación que hace la versión anterior a lo que ustedes van a ver aquí, ¿no? Aquí está segmentada la capa de fibras nerviosas, aquí me habla de los axones, aquí de las dendritas y aquí de la célula ganglionar en sí. Ya está segmentado. Aquí me dice, mira, la superficie de la membrana limitante interna no tiene ninguna patología. La superficie del epitelio pigmentado está bien, tampoco tiene patología. Pero si yo segmento de aquí a acá, me aparecen estas y me dice, oye, mira, aquí en la capa de dendritas de los cuerpos celulares me aparecen, estadísticamente hablando, un problema de cambios en el espesor, que pudiera bien ser un problema inicial de glaucoma. Todo lo demás puede estar normal. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí, la lectura en el OCT tiene parámetros diferentes al HRT. Y al tener parámetros diferentes, son mangos, Manila y Petacón, me explico, pero son mangos, sirven para lo mismo. Pues, aquí mira, me dicen, bueno, mira, yo estoy haciendo un análisis, la excavación está amplia, profunda, pero mi capa de fibras nerviosas se ve intacta, no tiene mayor problema en los dos ojos, mi grosor no me dice mayor problema, aquí está el promedio entre uno y otro ojo, y mi mapa de significancia estadística pues no me da ninguna información de que haya cambios. Entonces puedo asumir que es un paciente sospechoso porque tiene ese cambio, pero una golondrina no hace verano, ¿estás de acuerdo? En este paciente, dale seguimiento, está bien señora. Claro, si tiene 35 de presión, no, bueno. Y por ejemplo, ¿cuándo se le puede volver a hacer otro en el seguimiento? ¿6 meses, un año? Tus factores de riesgo, tu historia clínica, papá, esto, lo otro, tiene a lo mejor 50 años, empieza con ciertos cambios, está con 18 de presión, con una córnea delgada, le sumas y tiene como 22. O sea, ahí lo vas. El disco es muy pequeño, otro factor de riesgo. Entonces, decide, ¿sabe qué? Pues, como no está determinado, nos vemos en un año. Oiga, pero ¿qué pasa si yo lo desarrollo? Pues es lo que quiero saber. Pero no le voy a empezar a dar tratamiento a alguien que, pues, ¿Quién sabe? ¿no? Seguimiento. Todos los equipos tienen seguimiento. Aquí lo importante también son las gráficas de tendencia. Todos tienen de alguna forma gráficas de tendencia y es muy importante porque en el 16 todos esos valores de evaluación de áreas, volúmenes, estadísticamente hablando, a lo mejor las ubicaste aquí, ¿no? ¿Me prestas tu cuaderno? Y esto es, no te lo voy a pintar, esto es tu estudio de base, ¿no? En el 17, a lo mejor está aquí, o a lo mejor está aquí, ¿no? En el 18, a lo mejor está aquí, y el otro aquí. Pero si no tienes un estudio de base para poder establecer una
tendencia? Si todos son en diferente equipo, pues siempre vas a tener un estudio de base que no va a poder analizar el software ni tú para poder evaluar si hay una tendencia al daño.